Muy bien, un saludo muy grande para todos ustedes. Hoy nos toca continuar con el capítulo 2 del libro de Gálatas, así que si usted tiene su Biblia a mano, tiene sus colores para subrayar, tiene sus cuadernos de apunte, por favor vaya teniéndolo a mano porque hoy vamos a ver un tema muy interesante. Así que le invito por favor a que podamos eh, participar de la lectura y quisiera confirmar si es que ya la pantalla se está reproduciendo, creo que sí. Abramos nuestra Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 16. Normalmente las Biblias tienen la estructura, la división de los párrafos del 11 al 21, pero hoy vamos a dividir en dos párrafo, ya esta sección, porque creemos de que el tema que vamos a tratar ahora es relevante para nuestros días y vale la pena profundizar un poquito más. Así que Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 16 dice lo siguiente. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que también fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien. En la semana pasada, en el capítulo 2, vimos cómo el evangelio que había recibido el apóstol Pablo, a pesar de que no fue recibido por hombres, sino directamente de Dios en ese tiempo de preparación, tenía concordancia con el evangelio de los apóstoles. Y ahora, a pesar de esa concordancia, Pedro decide tomar una decisión de Pablo decide tomar una decisión de reprender a Pedro por una sencilla razón, porque el evangelio estaba siendo atacado directamente por prejuicios culturales e incluso raciales. Ese es el tema que vamos a ver en esta noche, el evangelio versus los prejuicios raciales y culturales. Anteriormente, Pablo indicaba a lo largo de este escrito de Gálatas, tengan cuidado de los judaizantes que se han infiltrado. Yo tengo la autoridad para decirles que ellos tienen un evangelio diferente. Estas personas están indicando condiciones para ser salvos como el cumplimiento de la circuncisión, las dietas y otras cosas estipuladas en la ley. En esta sección, Pablo indica claramente que la justificación es por medio de la fe en Jesucristo, quien murió para hombres de toda raza, toda nación. Por lo tanto, el evangelio debe ser íntegro y despojado de prejuicios raciales y culturales. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de lo que hoy en día se está hablando y para contextualizar el pasaje, yo quisiera que definamos algunos términos. Y el primer término que quiero que definamos antes de continuar es discriminación. La discriminación es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, cultura, etc. Hoy en día se está hablando mucho acerca del tema de la discriminación y a favor de la bandera de discriminación, muchas personas están renunciando a sus posiciones por la aceptación. Es decir, ser políticamente aceptables delante de los demás al punto tal de renunciar a ciertos principios. El otro concepto que quiero que recordemos es el concepto de racismo. Y el racismo es el sentimiento y comportamiento de superioridad en sentido racial de un grupo étnico que generalmente se manifiesta en menosprecio de otro grupo. Es decir, hay un grupo que por su raza, su color, etcétera, se considera superior a otro grupo. En la antigüedad se consideraba de que los grupos raciales eran blancos versus negros
y que era una condición inherente de la raza aria o la raza blanca que se consideraba superior a esto. Pero esto es un tabú o es un estereotipo que debemos de quitarnos en nuestra mente, porque en Uganda, por ejemplo, hace unos años atrás, hubo una guerra tribal o racial muy grande donde murieron más de 2 millones o 5 millones de personas negras que eran discriminadas por otras personas de raza negra, y la diferencia que tenían entre ellos era el ancho de la nariz. Es decir, los que tenían la nariz más ancha, a pesar de ser raza negra, en detrimento de aquellos que tenían la nariz, diríamos en el oriente boliviano, respingada o más angosta, se creían superiores y tenían el derecho de exterminar la raza. Entonces, el racismo no es solamente un aspecto que se ve entre blancos y negros, entre negros y negros, o entre indígenas y no indígenas, sino es un problema de pecado que tiene la raza humana. Entonces tenemos que tenerlo bien claro, que cuando nosotros no sabemos correctamente nuestra identidad y nuestra posición en Cristo, nosotros nos vamos a valorar a nosotros mismos dependiendo de nuestro color de piel y dependiendo de algunos aspectos. Otra situación que quiero, o otro concepto que quiero que definamos, es la hipocresía. Recuerden, discriminación, racismo e hipocresía. La hipocresía es la actitud constante o esporádica de fingir creencias, opiniones, sentimientos, virtudes, cualidades que no se tienen o no se siguen de manera interna. Es una mentira para proteger la reputación con el deseo de esconder los motivos o los sentimientos reales. Ahora, ¿por qué estoy queriendo definir todo esto antes de ingresar al estudio en sí? Porque si nosotros consideramos estos conceptos, nos vamos a poner en un escenario de comprensión de por qué actuó Pablo de determinada manera y el apóstol Pedro actuaba de determinada manera. Es fácil acusarlo a Pedro y decir, Pedro ya lo había negado a Jesús 3 veces porque él se consideraba amenazado, y cuando Pedro se siente amenazado por circunstancias, él también va a tomar decisiones de abandonar a los gentiles por seguir o hacer caso en base al temor a los judíos. Es fácil, pero quiero que sepa que tanto usted como yo, bajo situaciones de presión, podemos camuflar nuestra fe, podemos fingir muchas cosas y también podemos actuar con discriminación, con racismo y con hipocresía. Por eso creo que este concepto o esta escena, que es parte histórica, y esta es la última evidencia histórica que Pablo empieza a relatar, lo demás es muy doctrinal y teológico, pero esto nos va a servir a nosotros a comprender y también a sitiarnos en una posición donde nosotros comprendamos realmente el contexto del pasaje. Entonces vamos en primer lugar a lo que dice el versículo 11 al 13, la conducta de Pedro. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Cuando Pedro llegó a Antioquía, que Antioquía era una ciudad gentil donde se dio algo extraordinario, tanto judíos como gentiles. Recordemos el concepto de gentil, era aquellas personas que no eran nacidos ni criados dentro de la cultura judía, entonces eran prácticamente los extranjeros para los judíos. Pedro en Antioquía encontró que los cristianos, judíos y gentiles se juntaban para comer sin tener ningún prejuicio de las leyes dietéticas. Recordemos que los judíos tenían prejuicios, preconceptos por las leyes dietéticas que se habían dado para diferenciarlo de las otras naciones. Mire lo que dice el versículo 11 al versículo 13. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Mire la expresión. Pablo dice, yo tengo un respeto muy grande por Pedro. Pedro es apóstol, pero lo que hizo era de condenar, era de llamar la atención, y era un hecho que necesitaba ser confrontado. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, recordemos que Jacobo era una autoridad o alguien principal dentro de la iglesia, dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El problema es que Pedro, mientras no era observado por los hermanos que venían de Jerusalén, específicamente judíos, él se sentía en libertad. ¿Y por qué se sentía en libertad? Porque él había tenido una visión que recibió en la casa de Simón el Curtidor, si usted se recuerda, en Hechos 10, 9 al 15 y el 28, donde se le insinuó de que podía comer y que no llame inmundo aquello que
Dios había santificado y que se podía juntar y que le testifique el evangelio prácticamente a un gentil. Entonces él sintió la libertad de comer junto a los gentiles justamente por la experiencia que él había tenido. Y así lo hacía de manera regular, constante. Ahora, esta situación ocurrió un cambio tan grande cuando llegaron los emisarios de Jerusalén y Pedro se sintió como retraído, dice la escritura, porque ellos se sintieron ofendidos. Esta situación de yo comportarme de una manera delante de la gente en función al evangelio y de otra manera cuando yo soy observado, provocó en Pablo una actitud que él no podía dejar pasar por desapercibido. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Versículo 12 y versículo 13 nos muestran que él simulaba por miedo y en esa simulación él se retraía porque él tenía temor y tenía hipocresía. Versículo 12 dice al final, la segunda parte, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Por qué lo hizo Pedro? En primer lugar, porque él tenía miedo de ser juzgado. ¿Y cuál iba a ser el juicio que él iba a tener? Cómo Pedro, siendo judío, se sienta a comer la comida y está alrededor de gente que es extranjera, que es gentil. Y la segunda situación que Pablo relata, es que había hipocresía en el corazón de Pedro. Dice versículo 13, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que un Bernabé que también fue arrasado por la hipocresía de ellos. Es decir, Pedro actuó de una manera temerosa e hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque él no tenía ningún conflicto de participar hasta que era observado por sus paisanos judíos que creían en la circuncisión. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Versículo 13 nos dice que él arrastró a otras personas en todo esto e incluso a Bernabé, pero no arrastró en el sentido de que coman, sino a retraerse, a sentirse conflictuado por esta situación. Es que cuando un líder actúa de una manera, él influencia sobre otras personas. Y Pedro no solamente influenció sobre los judíos, sino sobre Bernabé. Acuérdense que Bernabé era el mentor de Pablo. Sí, lo habíamos dicho la semana pasada. Entonces Pablo se queda sorprendido no solamente porque otros judíos cayeron en esta actitud hipócrita, sino incluso Bernabé, quien era su propio compañero de ministerio y lo había acompañado para hacer otras actividades. Ahora, si Pablo no hubiera confrontado, hermanos amados, esta situación, hoy tendríamos un solo Señor, pero distintas mesas sentados miembros de la mesa del Señor. Es decir, una iglesia exclusivamente para este grupo, otra iglesia para este otro grupo, con actividades y creencias totalmente diferentes, y lo que iba a ocasionar es que no estuviera unido el cuerpo de Cristo. Todo esto preparó como antesala el Concilio de Jerusalén. Recuerden que la semana pasada también habíamos dicho que hay dos posiciones de interpretación en el tiempo histórico. Hay una posición que dice que esto sucedió posterior al Concilio de Jerusalén y hay otra posición de la cual nosotros nos estamos apoyando de que esto sucedió antes del Concilio de Jerusalén. Entre la segunda visita de Pablo a Jerusalén, él habla en privado y después ellos van a Antioquía, Pedro visita Antioquía, comparte con ellos y después de este evento, la confrontación, creemos que se originó el Concilio de Jerusalén con los resultados extraordinarios de que no se le imponga una carga a los gentiles que no es necesario que ellos carguen, es decir, que no se judaice a las personas que no son judías. Entonces, a partir del versículo 14 al 16 vemos cuál fue la conducta de Pablo. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Versículo 11 dice que confrontó cara a cara. Pablo no se iba a quedar callado. La actitud de Pablo iba a ser, voy a desatar este embrollo, este meollo, porque realmente esto no está correcto. Si bien miramos en el capítulo 2, versículo 2, Pablo fue a Jerusalén a hacer una consulta en privado, pero ahora la reprensión en Antioquía fue una represión pública, fue delante de las personas. La razón fue que también en público fue el abandono que Pedro le hizo a los
gentiles. Entonces, esto nos da a entender de que cuando las conductas inapropiadas son públicas, merecen una represión pública, pero también cuando es inapropiado o es una consulta en privada, se merece una represión en privado. Ahora, ¿por qué Pablo lo reprendió a Pedro? ¿Será que Pablo vio en Pedro como una amenaza dentro del liderazgo de los apóstoles? ¿Será que Pablo vio una competencia con Pedro? ¿Será que Pablo no pudo controlar su carácter, que era iracundo? ¿Será que Pablo consideraba de que él necesitaba hacer un show porque él era excéntrico y quería llamar la atención de todas las personas? Definitivamente ninguna de las razones, amados hermanos. Pablo confrontó públicamente porque lo que estaba en juego era el meollo del evangelio para los gentiles, porque si no se le iba a imponer una carga innecesaria a los gentiles. Ahora, Pablo, ¿por qué lo hizo? Pablo actuó motivado por una profunda preocupación y principio que Pedro estaba descuidando. Este principio era tan importante para la iglesia y para la teología. Mire lo que dice en el versículo 5 y el versículo 14 que se repite en este capítulo 2. Versículo 5, lo vimos la semana pasada. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Subraya esa expresión, la verdad del evangelio. En el versículo 14, Pablo muestra por qué lo hizo. Y mire lo que dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, el principio que Pablo estaba batallando y que lo motivó para confrontar a Pedro, mismo de que Pedro era una autoridad y era un apóstol. Esto nos hace una reflexión, entre paréntesis: nosotros los pastores y aquellos que se hacen llamar con otros títulos pueden ser confrontados, podemos ser confrontados por una mala actitud o una mala acción que estamos teniendo. Cierro el paréntesis. Ahora, la verdad del evangelio era lo que estaba siendo puesto en tela de juicio, es decir, la integridad. Pedro no estaba andando rectamente conforme al evangelio. Y no es que habían dos evangelios, sino que había un solo evangelio con directrices diferentes para los judíos, con enfoques diferentes, pero sin cambio de esencia, y para los gentiles. Pedro predicó el evangelio a los judíos, a los de la circuncisión, y Pablo a los de la incircuncisión, a los gentiles. Pero el mensaje era el mismo: solo la gracia del Señor, solo la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la verdad del evangelio? Es la buena noticia, hermanos, y eso lo vamos a ver. El evangelio es la buena noticia de que nosotros, los pecadores, somos culpables y estamos bajo el juicio de Dios, pero podemos ser perdonados y aceptados por su gracia, por su favor libre e inmerecido de nuestra parte, solo a través de la base de la muerte de Jesucristo y no por alguna otra obra o mérito de nuestra parte. Cuando tenemos claro esta verdad y empezamos a cuestionar ciertas conductas como parte del evangelio o como parte que no son necesarias, pero nosotros colocamos como un ingrediente para el evangelio, lo que estamos haciendo es diluir y cambiar o trastornar el evangelio. Por eso la verdad del evangelio lo dice en el versículo 14, perdón, en el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La verdad del evangelio es la justificación, es decir, que nosotros seamos hallados justos delante de Dios, justos sin serlo, pero la justificación, es decir, somos hallados justos delante de Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz y por la fe que hemos puesto en Él. Por solo la gracia de Dios, por medio de solo la fe en solo Jesucristo, en base a solo la Escritura, para única y solamente la gloria de Dios. Cuando tenemos claro esto, ya podemos empezar a considerar qué es lo que nosotros tenemos que luchar por el evangelio, como Pablo no se quedó callado cuando tocó el momento de confrontar. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? En nuestra manera de entender, este incidente en Antioquía precipitó el futuro concilio de Jerusalén relatado en Hechos 15. Para que algunos estudiosos, es muy posible que Pablo esté en camino al concilio cuando estaba escribiendo la carta a los hermanos de Galacia, y conocemos el resultado de ese concilio.
Por tanto, la confrontación de Pablo ante Pedro fue una gran victoria del evangelio y una liberación para aquellos extranjeros que no eran judíos y que no habían sido criados dentro de la cultura, costumbres y los lineamientos de la fe o de la tradición judía. Ahora, esto es liberador, hermanos. Y como conclusión, yo quiero hacer énfasis en esto. Mire lo que dice el versículo 15 y el versículo 16. Si tiene con qué subrayar, subraye la palabra nosotros. Está en plural, primera persona, ¿sí? Plural, primera persona. ¿Quién está hablando? Pablo. Y dice Pablo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Cuando dice no pecadores de entre los gentiles, no se refiere a no pecadores entre Dios, sino entre los gentiles. ¿Por qué? Porque eran diferenciados por ser judíos de nacimiento y cumplían todos los requisitos de la ley, pero no se refiere a que no eran pecadores delante de Dios, sí eran, pero ellos no estaban siendo o actuando de la misma manera como actuaban los gentiles. Pero Pablo empieza con nosotros, primera persona plural. ¿Quiénes nosotros? Los judíos. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y ahí subraye nuevamente, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Es decir, nuestra condición, nuestra cultura, nuestro linaje no nos exime de que nosotros no creamos en Jesucristo. Al contrario, nosotros que nos hemos diferenciado del mundo, de los paganos, de los gentiles, de igual manera recibiremos la justificación solo a través de la fe en Jesucristo. Y dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pablo ya estaba poniendo claramente lo que va a explicar más adelante a lo largo de la carta a los Gálatas, que solo la justificación es a través de la fe en Cristo Jesús. Acá me quiero detener para llegar a ciertas conclusiones que quiero que analicemos un poquito. Debemos de andar en rectitud con el Evangelio. La primera enseñanza en estos 5 o 7 capítulos que hemos visto, debemos de andar en rectitud con el Evangelio. Es decir, tenemos que vivir en una concordancia. Pablo en otra carta dijo que debemos de andar como es digno del Evangelio. Es decir, nuestras acciones deben de corresponder a nuestras convicciones. Esto significa integridad. Lo voy a repetir hasta el cansancio. Integridad es la correlación entre mis creencias, mis palabras y mis convicciones y mis acciones. Cuando lo que creo se relaciona con lo que digo y se relaciona con mi comportamiento, ahí soy una persona íntegra. Pablo le estaba diciendo a Pedro, lo que tú crees de que no hay acepción de personas, cuando vienen y te miran los judíos o los de la circuncisión, sí haces acepción de personas y te retraes y contaminas a otras personas. Pablo le dice prácticamente, debe haber rectitud en el Evangelio. Hermanos, y eso es lo que nosotros debemos de mirar a nuestra propia vida. Repito, es fácil cuestionar a Pedro, pero muchos de nosotros actuamos como Pedro. Cuando estamos en la iglesia nos comportamos de una manera, pero cuando estamos fuera de la iglesia nos comportamos de una manera diferente y no hay una rectitud y una concordancia o una integridad en nuestras convicciones sobre el Evangelio. En segundo lugar, debemos enfrentar y confrontar a quienes niegan el Evangelio por la gracia en Jesucristo. Y esto es algo muy importante porque Pablo no tuvo inconvenientes en hacerlo con Pedro. Ahora, de acá, yo digo, si hayan sido bolivianos Pedro y Pablo, tuvieran rencor por toda la eternidad, llamémoslo así. Pero gracias a Dios que no hubo esa situación. Es más, ellos se dieron la señal de diestra y esta confrontación la hicieron con un nivel de madurez espiritual tan grande que sirvió para el bienestar del evangelio y de las nuevas generaciones también. Ahora, debemos entender dos cosas. Cuando confrontamos, no debemos de personalizar esa confrontación, sino debatir sobre ideas y comportamientos sin agredir a todo esto. Ahora, Pablo no hace una agresión personal con Pedro, pero Pablo le dice, tu comportamiento no lo voy a admitir porque es un comportamiento hipócrita y porque también estás arrastrando a otras personas que está diluyendo o confundiendo especialmente a los gentiles. En la iglesia, en nuestras amistades, debemos de confrontarnos unos a otros, pero siempre recordar si realmente esta confrontación merece ser en privada o en pública.
Recuerden, pecados privados se confronta en privado, pero cuando el problema es público es necesario confrontar en público por el bienestar de las personas que pudieron quedar confundidas, porque Pablo lo hizo públicamente. Habían personas que estaban siendo arrastradas por el comportamiento de Pedro y era necesario aclararlo esto. La confrontación entre Pablo y Pedro es un ejemplo de las cosas que sí tenemos que confrontar y sobre qué bases debemos de hacerlo. Hay veces nosotros confrontamos cosas que son innecesarias, que nos peleamos por cosas que no tienen sentido, pero hay veces que cuando sí tienen sentido, nosotros dejamos pasar por alto situaciones que necesitan ser confrontadas para que no causen confusión. Ahora, el debate, el tiempo, los actores, el escenario es distinto de aquella época a nuestros días, pero nosotros debemos de considerar estos aspectos. En primer lugar, ¿qué está en juego en el debate o en la confrontación que vamos a tener? ¿Son temas secundarios o son temas fundamentales del Evangelio? Muchas veces nosotros nos desgastamos emocionalmente, nos desgastamos espiritualmente por cosas que no merecen ser desgastadas. Y otras veces nosotros no ponemos freno a aquello que sí merece poner freno. Y yo les quiero decir que específicamente cuando las 5 solas, que fue la bandera de la iglesia en el siglo XV-XVI, ya están en juego, ahí es donde nosotros debemos de confrontar. Primero, solo la Escritura. Solo por medio de la Escritura nosotros conocemos la verdad y la revelación. También Dios se ha revelado por la naturaleza, se ha revelado de muchas maneras. La revelación máxima es en Cristo Jesús y ahora cualquier revelación que nosotros podamos ver es solo a través de la Escritura y filtrarlo por la Escritura. Cuando alguien viene con nueva revelación, nuevos aires, nuevos vientos, confrontemos con la palabra y si no está en la palabra y si es la palabra la que está en juego, tenemos que confrontar y batallar esa batalla. El segundo aspecto es solo la fe. Entender de que solo la fe en Dios salva y no entender de que hay otros aspectos que queremos adicionar a la fe. Cuando está en juego la sola fide, la sola fe, nosotros debemos de confrontar porque ya se está diluyendo el evangelio y puede ser un evangelio moralista, un evangelio a través de obras o un evangelio muy relajado que es un abuso de la gracia de Dios. Y ahí viene la tercera sola fide, la sola gracia, que es solo la salvación por la gracia de Dios. Ahora, esa gracia inmerecida de nuestra parte tiene un precio altísimo, aunque a nosotros no nos ha costado nada. Es una gracia que tenemos que valorizarla. Es una gracia que tuvo un alto precio. Fue el Hijo de Dios quien entregó su vida por amor a nosotros. Fue gratis para nosotros la salvación, pero valió muchísimo para Dios. Y cuando el creyente entiende el valor de su salvación, cualquier acto que pueda hacer en servicio a Dios es pequeño comparado con la gran obra que Dios ha hecho. ¿Y por qué hemos recibido esa salvación? Solo por la gracia. Entonces, entender correctamente la fe y entender correctamente la gracia de Dios. Otro aspecto es que solo a través de Cristo, cuando queremos adicionar otras personas para la salvación, es ahí donde nosotros debemos de confrontar, porque si vamos a respetar la Escritura y no la tradición, y si vamos a respetar la fe, vamos a ver en la misma Escritura que no hay otro camino, no hay otra verdad, y solo la vida es a través de Cristo Jesús, el que pagó el precio de nuestra maldad en la cruz. Y finalmente, solo a Dios la gloria. Nuestra salvación, nuestra vida tienen un único y solo propósito: glorificar a Dios. Cuando vemos que en la iglesia contemporánea se predica un evangelio donde la gloria es para el hombre o la gloria es para un superestrella que se presenta como precursor, como el gurú evangélico o como la persona que es el camino que nos lleva hacia Cristo y de Cristo hacia Dios, cuidado, porque Dios no tiene otros intermediarios, solo Jesucristo intercede por nosotros y solo a través de Cristo. Entonces, si hay alguien que quiere robarse la gloria de Dios, cuidado, defendamos ese evangelio,
para la gloria de Dios. Si hay un aditivo aparte de Cristo, cuidado, defendamos vehementemente la salvación solo a través de Cristo. Si es que la gracia la estamos diluyendo y estamos metiendo más obra o la estamos relajando esa gracia, cuidado, defendamos la gracia y es el evangelio por la gracia. Y finalmente, solo la fe. No hay absolutamente nada más, solo la fe. Cualquier obra viene a ser como un trapo de inmundicia, porque solo la salvación es a través de la fe en Jesucristo y eso lo encontramos solo en la Escritura. Amados hermanos, es mi oración, es mi deseo fervientemente de que nosotros podamos entender con claridad estos principios para que después nosotros no nos sintamos confundidos y no entendamos que podemos prácticamente diluir un mensaje tan maravilloso y tan glorioso que es el mensaje de salvación. La próxima semana vamos a profundizar a partir del versículo 16 hasta el versículo 21, lo que realmente Pablo está haciendo énfasis en la justificación solo por medio de la fe en Jesucristo. Así que yo les animo a que nosotros invirtamos nuestro tiempo, nuestra energía para saber batallar correctamente nuestras batallas espirituales y confrontar lo que es necesario confrontar en los espacios necesarios para hacerlo. Así que después de esta explicación, estamos atentos a cualquier pregunta que pueda existir.